No somos nadie, te saludamos. Eleonora y equipo, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Sé que te la compliqué un poco con el nombre. No te Eh, preocupes, no sos la única no, persona que me lo ha dicho. igual te quiero No hay decir problema. algo, porque tenía la letra un poco chica. Sí, es verdad, no se leía de acá. Y no podía ver bien el No, apellido. nos cuesta admitir, ¿viste? A veces Sí, sí, los sí. lentes tienen que entrar. Es así. Bueno, Gracias por hablemos, el contacto. no, por favor, hablemos de esta ley que Santa Fe se vuelve pionera en su aprobación. Mira, todo esto parte de que años atrás se empezó a considerar a la violencia digital como violencia, con una perspectiva de género. Esto nos lleva al recuerdo de lo que fue la discusión por la Ley Olimpia 2023. Y lamentablemente, un año y pico después, ocurre este episodio que vos narrabas, el de Emma Sí, Bondaruc, y el de Laura, que es su mamá, es una persona con la cual yo me he reunido, he hablado, es un ejemplo realmente de fuerza y de entereza, porque a partir de lo que pasó, estamos hablando de una familia funcional, con diálogo, con escucha, se empezó a pensar que le puede pasar a cualquiera. tal cual. Y le puede pasar a cualquiera porque la construcción del mundo individual de los adultos como de los chicos pasa por la digitalidad. Y si no empezamos a tener en cuenta la digitalidad como uno de los aspectos para vivir en forma segura y evitando y obviamente previniendo el acoso digital y la violencia, que tiene diversos formatos, las acciones de acoso tienen diversos nombres, los hemos venido hablando, los hemos venido comentando, se habla de grooming, se ha hablado de bullying, se habla de body shaming, se habla de sexting. Bueno, de todos estos aspectos se ocupa la ley con una mirada integral, con una intervención urgente y una guía llamada Guía EMA por su mamá y por la gente de Faro Digital que también trabajó muy fuertemente con este tema, que son pasos a seguir dentro de una escuela para evitar una caracterización que por lo que es la estructura en la institución es bastante común, que es, bueno, es un problema entre individuos. Acá hay un componente social que obviamente está anclado en lo simbólico, es cómo se construye la identidad en la digitalidad. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado para nosotros, por eso impulsamos esta ley en la Cámara de Senadores, después de la media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia, el Estado tiene que estar para prevenir, contener y asesorar. No solo a la escuela, a la institución, a las docentes, a los directivos, sino Sí. también establecer pautas para los padres, que muchas veces no están dentro de este mundo o no tienen la noción o la conciencia completa de que va abarcando Sí. dimensiones de la individualidad del adolescente y del niño y de la niña casi imperceptiblemente. Claro. Esto surgió con otras leyes que hemos trabajado, Sí. como la ley de ludopatía, y surge con otros consumos que lamentablemente van ganando terreno en la vida de los jóvenes y que a partir de la digitalidad se hace muy difíciles Sí. de controlar. Por eso el eje Sí. está en la prevención. Ciro, ¿en qué consiste puntualmente esta guía? ¿Está dirigida para los directivos de los establecimientos educativos? ¿Tiene una doble mirada porque también se le entrega a los padres? ¿Cómo es? Por supuesto, tiene instancias. A ver, hay una instancia que es para el personal de las instituciones, pero que le dice lo que tiene que hacer en estos casos, desde recepcionar y contener a la persona que está sufriendo el episodio, desde detectar los primeros indicios de que puede estar pasando algo ahí, hasta la comunicación con el Ministerio de Educación y la consiguiente articulación con organismos federales para ordenar el bloqueo de la difusión de los materiales. Eso está contemplado en todo el espectro de la ley. Y obviamente instancias de diálogo con los padres y instancias de acompañamiento psicológico que muchas veces no estaba contemplado originalmente en cómo fue pensada la escuela en su momento y cómo fue evolucionando con el tiempo. Se priorizan las medidas que fomenten el aprendizaje, porque el problema también está no solo en la parte punitiva, el problema está en que muchos pibes hoy no registran al otro, no registran la otredad, no registran que hay un individuo detrás de una cuenta de una red social. Eso es lo problemático, la falta de empatía, la proliferación de discursos de odio y las cuestiones que atañen a la vida de los adultos también están pasando a los jóvenes. Claro, pero Ese impedimento del registro del otro impide, obviamente, dimensionar que la violencia digital es en realidad violencia real.
En la práctica, ¿cómo se llevaría adelante? Porque también implica una preparación de los docentes y de los directivos para poder manejar este tipo de situaciones. ¿Están preparados los colegios para poder implementar esta ley que es tan necesaria? Los colegios van a estar preparados para abarcar este aspecto que tiene que ver con la vida de la comunidad educativa. En el día de hoy se está empezando a trabajar en las primeras medidas que tomó el gobernador Maximiliano Puyaro acá en Santa Fe, que es dotar a las escuelas de un apoyo psicológico que antes era impensable, pero que con un acompañamiento terapéutico y con una asesoría del cuerpo docente se empieza a enfrentar los primeros síntomas de todo esto que ocurre. Esto va a ir escalando, va a incorporarse seguramente a la Ley de Educación. La Ley de Educación es una ley que vamos a trabajar durante este año y el año próximo para contemplar estos aspectos que no están contemplados y que exigen que la política, primero que nada, escuche a la gente y escuche principalmente lo que está pasando al interior de cada colegio, de cada escuela, al interior también, si es posible, de cada comunidad, porque se han visto, y no solamente en esta provincia, sino también en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, casos realmente espeluznantes, por usar una palabra que todos conozcamos. Esto va a terminar creciendo, por eso hablamos de un punto de partida, se va a ir transformando en una educación digital integral. Hay un programa ya en marcha del gobierno santafesino para equipararlo y tengamos una foto clara, la elaboración de una especie de ESI, de Educación Sexual Integral, pero sobre la digitalidad. También lo marca la Constitución que reformamos el año pasado. Esto exige un cambio de óptica, una modificación del ángulo del cual se está viendo esta que es una problemática que para muchos todavía es inadvertida. Y hay una discusión en paralelo en el Congreso Nacional por este mismo tema, con el mismo nombre, el de Emma Bondaruc. Ciro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por esta charla con nosotros. Bueno, gracias y me alegro que eso sea de utilidad. Un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias. Ciro Seisas, senador provincial en Santa Fe por el departamento de Rosario.